México firma un pacto millonario con Rusia y con China para la creación de una nueva supermoneda, el petropeso. ¿Qué es el petropeso y cuáles países lo van a usar? Esta es una moneda para la venta de todos los hidrocarburos. Lo van a usar todos los miembros de la OPEP y los países productores de energía y que venden petróleo, vendiendo así todas sus reservas de dólares para comprarla en la nueva moneda de México. Vamos a ver estos 5 puntos claves de lo que está sucediendo entre México, Estados Unidos y los países miembros de los BRICS. El petropeso es la nueva moneda hecha y creada en México. México ha descubierto quién fue que hundió el barco que venía rumbo a nuestros puertos con automóviles eléctricos. México y Canadá han dejado a Estados Unidos sin acero y ahora corren riesgo la industria de la construcción, porque con el acero mexicano es que se hacen carreteras y puentes. México firmó un acuerdo millonario con Argentina para salvar la economía. Javier Milei está feliz y contento, pero aún no nos paga las deudas viejas por los préstamos que México le había hecho. Ahora, México vende todas sus reservas de dólares y la está cambiando por nuevas reservas de oro. Acomódate en tu asiento porque yo te voy a decir cuántos dólares fue que vendió México. Pero primero, el petropeso, la nueva moneda hecha en México, le dará la oportunidad a todos los países de poder comprar petróleo sin utilizar los dólares de los Estados Unidos. México está vendiendo muchísimo petróleo y nos estamos forrando de billete. Se le está vendiendo muchísima gasolina a España y el petróleo crudo directamente a China. A Estados Unidos también se le venden 1.300.000 barriles de petróleo crudo todos los días. El año pasado, el gobierno mexicano y la empresa petrolera Pemex le estuvieron vendiendo a los Estados Unidos 1.100.000 barriles de petróleo crudo diario, pero incrementamos en 200.000 barriles más todos los días. ¿Saben ustedes cuánto dinero le genera eso al gobierno mexicano? Haciendo que las finanzas y las reservas de dólares se incrementen, pero ya a México no le interesan los dólares porque tenemos una moneda mucho más potente, hecha aquí en México, el petropeso, que quieren utilizarla Argentina, China, Rusia. Todos los países que componen el conglomerado de los BRICS, a donde se supone que México ya pertenece. Nuestra bandera se encuentra en el billete y para que te hagas una idea de la importancia que tendrá el petropeso, todos los países que van a utilizar la nueva moneda hecha en México son los mayores productores de hidrocarburos, además con grandes reservas de oro, quienes van a respaldar la moneda con las reservas de sus países. México se está convirtiendo en uno de los países más importantes y con las inversiones estratégicas que necesitan Estados Unidos y China. Los dos grandes colosos económicamente se pelean por la economía de México. Esto es importante para todos los mexicanos. México descubre quién fue que hundió uno de nuestros barcos. Cuando a México iba llegando un barco cargado con automóviles eléctricos que se dirigía al corredor interoceánico, siendo así el primer barco lleno de contenedores para ser desmontado por las grúas mexicanas y transportarlo, este barco cerca de las costas se hundió. Lo extraño es que aunque no hubo una explosión, el barco tiene una ruptura en el casco, aparentemente por un torpedo que fue lanzado por algún submarino. ¿Cuál es el único país que tiene submarinos cerca de las costas mexicanas? Ustedes saben que nuestros vecinos siempre han querido mantener pobre a los mexicanos porque le conviene. ¿Por qué creen ustedes que a Estados Unidos no le conviene que México crezca económicamente? Porque podría invertir en su industria de defensa. Además, perderían la mano de obra de los inmigrantes. Si México se convierte en una nación rica y próspera, los mexicanos no tendrán la necesidad de migrar a los Estados Unidos como ya está ocurriendo. Y eso asusta a los estadounidenses, los cuales cada vez que México quiere crecer, le ponen el pie. No solamente hundieron un barco, además de hundirnos el barco cerca de las costas del país, Estados Unidos se inventó que México no podía exportar la carne de vacuno, ninguna de las reses podían cruzar las fronteras porque según él tenían una bacteria llamada el gusano barrenador que hacía que las vacas mexicanas infectaran las vacas
vacas estadounidenses. Luego descubrimos que había sido un animal traído desde Guatemala, que no eran los mexicanos, y esto nos costó millones de dólares en importación de carne de vacuno, leche y lácteos. Pero luego de ello, México se enfureció y retiró todos los barcos de las costas y de los puertos estadounidenses, dejando a Estados Unidos sin alimento, y ahora le están pidiendo a los mexicanos que regresen. Pero ahora que México descubrió que aparentemente fue un torpedo de Estados Unidos que hundió el barco, debería México demandar a los estadounidenses y cobrarle una indemnización por haber dañado la mercancía que iba a cruzar en contenedores por el corredor interoceánico. Ojo con los barcos que Estados Unidos está hundiendo en el Caribe venezolano, donde ya van más de 3 embarcaciones que han hundido en estos últimos días. México también tiene muchísimos barcos transatlánticos que transportan petróleo crudo y Estados Unidos podría hundírselo. Además, hay que tener cuidado con los barcos que transportan el oro mexicano desde Londres, porque es posible que un pirata del Caribe llamado Estados Unidos tenga la intención de hundirnos el barco para luego con sus buzos y submarinos extraer los lingotes y robárselo. Hay que mantener los ojos abiertos. México y Canadá dejan a Estados Unidos sin acero. Si Estados Unidos no puede comprar el acero mexicano, se van a quedar sin edificios. Canadá y México son los productores más importantes de acero y sus mercados, a donde se redirige la mayoría del producto que se refina en el país, se va directamente a los estadounidenses, que son los consumidores de aceros netos más importantes de ambas economías. Miles de millones de dólares se le venden todos los años, pero esta vez han dejado de venderle el acero porque Estados Unidos quiere imponerle aranceles. No vamos a permitir que los productos que se supone que tras el Tratado de Libre Comercio queden exonerados de estos aranceles. Donald Trump, por tener una guerra comercial con China y además con India, quiere imponerle aranceles a sus vecinos mexicanos y canadienses. Canadá le vende energía a Estados Unidos. Estados como Michigan y Nueva York dependen de la energía que le vende Ontario, los cuales se negaron a seguir vendiéndole esta corriente. Pero México es quien le vende acero y le vende 1.300.000 barriles de petróleo, incrementando la producción en 200.000 en apenas 6 meses. Pero ¿qué creen ustedes que va a ocurrir ahora con la energía en los Estados Unidos si México y Canadá dejan de aportar acero y corriente? Si México deja de venderle el petróleo crudo, ¿será que va a suceder lo mismo que en el Ecuador? Que México le cerró el grifo y le cortó el agua y la luz. Ahora, el presidente Daniel Noboa dice que quiere venir a México a renegociar la compra de nuevos envíos de hidrocarburos porque México lo ha dejado a oscura. Es un apagón tras otros que vive el país, pero de la única forma que Ecuador puede volver a tener acceso al petróleo mexicano y al crudo que le vende Pemex es si se disculpa con los mexicanos, y parece que no se quiere disculpar. Pues Estados Unidos podría también tener una sequía petrolera, porque aunque Estados Unidos tiene mucho petróleo, son un país consumista y México podría cortarle el envío de ese 1.300.000 barriles de petróleo que se le deposita todos los días a través de los gasoductos que van del Golfo de México hacia las refinerías que tiene Estados Unidos en Texas. El estado de Texas también alberga varias refinerías mexicanas a donde también se produce combustible que se le están vendiendo a China y a España, que son dos de los mayores compradores de gasolina refinada. México está haciendo uno de los mejores negocios con los hidrocarburos. Antes, por no tener refinería, estábamos vendiendo el petróleo crudo, que es mucho más barato porque es la materia prima. Ahora que estamos vendiendo el producto ya refinado, nos está sobrando más dinero y México se está forrando. Verán ustedes lo que va a suceder con la cuarta transformación en unos cuantos años, cuando México se convierta en una de las naciones más ricas y prósperas, sacando de la pobreza a millones de personas que hoy están viendo cómo se distribuye la riqueza equitativamente en el país. Además, México firmó un acuerdo millonario con Argentina. ¿De qué se trata el acuerdo millonario que firmaron el gobierno de México con Javier Milei, presidente de Argentina?
un economista que se negó a pagarnos las deudas que nos debían por el envío de petróleo y dinero que se le había prestado en efectivo. Ahora Argentina necesitaba que se le comprara la economía y México se la compró. A través de Estados Unidos se le entregaron un préstamo millonario a Argentina para ayudarlo a pagar la deuda externa. Es decir, que Javier Milei llegó a México con las manos vacías y a pesar de que nos debe muchísimo dinero, se fue con las manos llenas, con un costal repleto de billetes. Se dice que México le prestó cerca de 50,000 millones de dólares. No sabemos la cifra exacta porque Milei todavía no viaja a Argentina, pero cuando lo haga tendrá que dirigirse al pueblo y decirle cuánto dinero le prestó México. Esto quiere decir que ya México es dueño del país, de su economía y muy probablemente estemos recibiendo millones de dólares en intereses por ese dinero prestado. Argentina no le va a pagar a México directamente, sino que Estados Unidos fungió como intermediario. Pero ¿creen ustedes que México hizo bien prestándole tanto dinero al gobierno de Argentina y a Javier Milei a sabiendas de que Milei se negó a pagarnos las viejas deudas, que nos insultó y no se ha disculpado y además que no le ha pagado a México el dinero del petróleo que se le había fiado? México envía barcos llenos de petróleo a varios países sudamericanos, Ecuador, Argentina, el Perú, Cuba. Por eso el día que México comience a cobrar las viejas deudas, hay muchos países que ya le habrán vendido la economía a los mexicanos. México está haciendo inversiones estratégicas e importantes. ¿Saben ustedes por qué Estados Unidos hoy es una nación rica? Porque estuvieron invirtiendo en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron los que reconstruyeron a base de préstamos a Alemania, Francia, Inglaterra y a los demás países como Polonia que se vieron involucrados en el conflicto. Estados Unidos prendió la máquina de hacer billete y le mandaba barcos llenos de dólares a todos los países europeos, que cada vez que llegaba un barco le decían a Estados Unidos que le mandara otro. Estados Unidos ahora ha obligado a esos países a tener que pagarle indemnizaciones millonarias, convirtiéndolo así en una nación poderosa. Por eso todos firmaron el acuerdo para que nada más se usara una moneda cuando se va a hacer negocios internacionales o a venderse hidrocarburos. Por eso todos se vieron obligados a firmar el acuerdo de utilizar el dólar para la venta de los hidrocarburos y de las negociaciones internacionales a través del método de pago SWIFT creado por Estados Unidos. De no haber sido porque Estados Unidos compró las economías europeas, hoy no fuera tan influyente en los mercados de divisas. Y es lo que está haciendo México, comprando economías completas. Argentina, Ecuador y los mismos estadounidenses le deben a México miles de millones de dólares. México está vendiendo todas sus reservas de dólares. ¿Sabían ustedes por qué razón México está vendiendo las reservas de dólares y comprándola en oro? Incrementando el valor de las reservas en oro. El mecanismo que utilizó México inteligentemente, oigan este ejemplo, porque solamente López Obrador ha sido el único que ha entendido que se puede vencer a los dólares. Estados Unidos le había prestado millones de dólares al gobierno de Felipe Calderón, haciendo que México tuviera una deuda externa casi impagable. Cuando llegó López Obrador y comenzó a mirar las hojas de esos préstamos, se dio cuenta que era demasiado dinero el que se había tomado prestado y no se había invertido. ¿A dónde estaban esos dólares? Pero a la misma vez se fijó que había una cláusula que le permitía a México pagarle con su propia moneda. Y el presidente comenzó a estudiar una política monetaria extraordinaria. Se comenzaron a guardar los pesos mexicanos para esperar que Estados Unidos tuviera que pagarle el dinero a los acreedores que le debían deuda externa como China y Japón. Y cuando hicieron el primer depósito, tumbaron el valor de los dólares porque le pagan con dólares y tienen que imprimir billetes, haciendo que esa gran oferta monetaria tumbara el valor de los dólares en los mercados. Y vino México y le inyectó millones de pesos a las deudas, porque ahora los pesos valían más que los dólares en el mercado. Y así fue como con 2 o 3 transacciones de esta, México logró pagar toda la deuda externa con los Estados Unidos. Ellos mismos se quedaron sorprendidos cuando México en tiempo récord pagó su deuda externa, convirtiéndose en el tercer país del mundo
que no tiene deuda externa. Y ahora, si se continúa aplicando este mismo modelo de inversión, México se va a enriquecer. Si se siguen vendiendo los dólares como México hizo, vamos a tener ganancias millonarias cuando suba el valor del oro. Pero ya le había dicho cuántos dólares fue que vendió México el día de ayer en los mercados de divisas. Se depositaron 18,000 billones de dólares. Ese dinero se transformó en nuevas compras de oro. Te pregunto, ¿creen ustedes que México ese dinero debería mantenerlo en dólares estadounidenses? ¿Se deberían tener en moneda nacional? ¿Se debería seguir fortaleciendo el petropeso, que es la moneda hecha en México? ¿O incluso se debería reinvertir en nuevos proyectos? Además, que comprar oro para mí sería lo más sensato si se mantiene en nuestros bancos, no en los depósitos de los bancos de Londres. Me gustaría que esos 18,000 millones de dólares el gobierno de México decidiera comprarlo en lingotes de oro para respaldar la moneda. Eso hace que los mexicanos tengan un activo y un recurso que vale mucho más en sus manos. Por eso, comienza a mirar los pesos mexicanos con cariño, porque muy pronto México tendrá la moneda con mayor valor de la región, superando los dólares estadounidenses. Por esa razón, si tú piensas que esta información te fue de altísimo valor, de favor, le vamos a pedir a todos compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.